Hay lugares que han hecho de su skyline toda una imagen de marca, como Nueva York y su distrito de Manhattan. De hecho, queda muy peliculero eso de hablar de skyline, que no es más que la imagen que se recorta en el horizonte de un determinado lugar. Y de eso también podemos presumir en nuestra comarca, aunque lógicamente no tengamos rascacielos. En nuestro de 5 en 5 de esta semana os vamos a hablar de torres que hacen que identifiquemos rápidamente la imagen de varios de los municipios de la comarca, porque ofrecen un skyline muy particular. Habitualmente, cuando pensamos en una torre, pensamos en una estructura rectangular. Pero nosotros vamos a empezar hablando de unas torres circulares. Y no penséis que es por llevar la contraria a nadie, sino porque en nuestra comarca hay una imagen especialmente significativa que merece la pena destacar. Se trata del Castillo-Palacio de la Calahorra, una de las obras más importantes del primer Renacimiento español. Se construyó por orden de Rodrigo de Vivar y Mendoza, primer marqués del Cenete, sobre los restos de una fortificación precedente de época medieval en un cortísimo periodo de tiempo a principios del siglo XVI, probablemente entre 1509 y 1512. Una construcción tan grande y majestuosa para ser habitada por Rodrigo de Mendoza y María de Fonseca tan solo durante 8 años tras concluirse las obras. Continuamos la ruta de hoy en un barranco, concretamente en el que se sitúa justo enfrente del pueblo de Jerez del Marquesado. En el lado este de este barranco se encuentra la conocida como Torre de Alcázar, de la que se conservan unos 12 metros de altura. La puerta de acceso está a 3 metros de altura, mirando hacia el castillo. Por su tamaño y estructura, es una típica torre de alquería que servía de refugio para la población del barrio de Alcázar, anteriormente una alquería o núcleo de población independiente. Aunque por su posición debía de ser al mismo tiempo una atalaya que diera aviso al castillo de Jerez. Se estima que debió de ser construida a partir de mediados del siglo XIV. Y de Jerez nos vamos a Cogollos de Guadix, dispuestos también a identificar nuestro destino desde la distancia y bastante antes de entrar en el pueblo. En este caso, gracias a la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación. Se estima que fue entre 1760 y 1780 cuando se levantó esta torre campanario que está situada junto a la cabecera de la iglesia. Su monumentalidad y riqueza ornamental contrasta con la sencillez de las fachadas del templo. Construida en ladrillo visto, se compone de 3 cuerpos y recuerda por su forma a otras de la zona, como la de la iglesia de la Calahorra, inspirada también en la catedral de Guadix. Precisamente desde la torre de la catedral, si miramos en dirección hacia Baza o antigua carretera de Murcia, vemos la conocida como Torrecilla de Baza, una atalaya de época andalusí que tuvo una función de vigilancia y comunicación del circuito defensivo de la ciudad de Guadix, con la visión de la Alcazaba y de otras atalayas. Visible desde muchos puntos de la ciudad, esta torrecilla está ubicada a 1034 metros de altura. Es de las mejor conservadas de la comarca y resulta todo un icono en el paisaje accitano, a pesar de que hace años se instalaron a su alrededor varias antenas que afean bastante el entorno. Sin embargo, es un lugar de referencia y lugar de destino o de paso de cada vez más personas aficionadas al senderismo y al ciclismo. Vamos a acabar esta entrega desde una de las torres que se ven desde casi cualquier punto de Guadix o incluso de la Hoya de Guadix. La torre campanario de la Catedral Accitana. Un lugar que además de verse desde abajo se puede visitar desde hace poco más de 2 años. Se accede a ella a través de una escalera inspirada en un diseño del gran genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Una vez arriba, es posible imaginar cómo vivían las diferentes familias de campaneros y cuidadores de la torre gracias a la recreación de la vivienda tal y como estaba en el siglo XIX.
un poco más arriba, bajo las campanas y rodeándolas, es posible hacer un impresionante recorrido circular en balcón volado con vistas panorámicas 360 grados, en lo que algunos definen como una mirada única al sur de Europa. Y desde aquí, disfrutando del maravilloso paisaje que se ofrece a nuestros pies, nos despedimos hasta la próxima entrega de nuestro de 5 en 5, con el deseo de que os haya gustado pasear con nosotros disfrutando de algunos de los skylines más característicos de nuestra comarca. Hemos elegido 5, pero nos ha costado hacerlo porque hay muchos más. ¿Os apetece recomendarnos algunos? Estaremos encantados de recibir vuestras sugerencias y fotos. De hecho, es una de las cosas que más nos gusta que suceda cuando emitimos este contenido extra de nuestro podcast Todo va bien, Quadix.